Hola, hola, te doy la bienvenida a Esaney, tu canal de crochet y manualidades. En este video vamos a tejer esta base ovalada para bolsos. Es una base genérica que vas a poder utilizar para tejer cualquier diseño de bolso. Así que prepárate un café y vamos a tejer con Esaney. Bueno, yo sé que a muchas de ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, que cuando tejen la base del bolso, él se escurre así, ¿cierto? A ver si logro colocar mi bolso acá. Ustedes tejen la base, esta es la base. Esta es una base normalita, ¿verdad? Con este punto bajo. Esta es de las primeras bases de bolso que yo tejí. Miren, es siguiendo este patrón que les dejo por aquí, que uno consigue en internet de forma gratuita, y muchas gracias para todas las que comparten ese tipo de información, porque para las que estamos aprendiendo nos ha servido muchísimo. Sin embargo, este tipo de bases para bolso tienen un inconveniente, y es que se escurre así. Y es que miren, le sale esta barriguita, ¿no? Él se dobla hacia abajo. Así que es como si hubiéramos perdido el tiempo tejiendo la base, ¿no? Porque miren, le sale la barriguita y termina como siendo parte del frente del bolso, ¿no? Entonces yo sé que a muchas les ha pasado, porque pues a mí también. Quería mostrarles la diferencia de esta base que uno teje normalmente y de la que yo les voy a explicar en este video. Miren este bolso. Este bolso lo tejí con la base que les voy a explicar. ¿Sí ven la diferencia? Él no se escurre. Se mantiene allí firme. ¿Sí ven? Esta base yo la tejí con 2 vueltas, pero yo les voy a explicar cómo tejer la base más amplia, porque yo sé que a muchas les gusta tener más amplitud en la base del bolso. Entonces yo les voy a explicar cómo tejer 3 vueltas, que ya me parece suficiente, y la forma como tejemos la parte donde comenzamos a darle altura al bolso es la misma que si tejemos solamente 2 vueltas. ¿Listo? Entonces vamos a tejer. Para tejer esta base estaré utilizando el trapillo acanalado de Esaney. En la descripción del video les estaré dejando todos los enlaces disponibles para que puedan adquirirlo. Voy a tejer este trapillo con aguja crochet del número 7. También estaré utilizando marcadores de punto. Bien, para empezar vamos a dejar una hebra larga, más o menos unos 2 métricos, así larguita del inicio. Entonces para empezar vamos a formar la argolla de inicio. Esto lo voy a explicar una vez más porque yo sé que para muchas que están iniciando en este arte de tejer a crochet pues se les ha dificultado. Así que bueno, vamos a explicarlo acá detenidamente. Vamos a pasar la hebra cubriendo los 4 deditos. Simplemente la subimos acá, así. Ahora vamos a tomar la hebra por la parte de atrás de los 4 deditos, los cubrimos y miren, vamos a pasarla aquí por arriba y vamos a formar una X. Aquí queda una X en mi mano. La hebra que está en la parte de abajo y la que queda en la parte de arriba. ¿Sí la ven? Es la que viene del ovillo, miren. La cruzamos y formamos una X. Ahora vamos a introducir la aguja por la hebra que queda en la parte de abajo, miren, por la parte de abajo. Y vamos a enganchar la hebra que queda en la parte de arriba y la llevamos suavemente, la vamos a pasar. Y aquí vamos a sostenerla, así.
vamos a sacar los dedos, queda muy amplia, así que vamos a comenzar a cerrarla, tomando los dos extremos de la hebra, la cerramos hasta que la argollita nos queda del tamaño que podemos pasar la aguja fácilmente, ¿sí? No la van a apretar tanto que la agujita sea difícil pasarla, sino que la vamos a dejar de un tamaño en que la agujita pueda pasar hacia abajo, ¿sí? Y la podamos introducir. Ahora, para tejer esta base, como ya les he mostrado, es una base que queda bastante firme, entonces la vamos a iniciar de una forma diferente. Por eso hemos dejado esta hebra tan larguita. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mantener la hebra que viene del ovillo, la vamos a mantener hacia atrás. Y la hebra del inicio que hemos dejado, la vamos a mantener hacia adelante, ¿sí? Para que no se me van a confundir, por favor. Ahora vamos a tomar la hebra que dejamos en la parte de adelante y mire, vamos a enlazarla o vamos a llevarla hacia arriba de la aguja y vamos a formar aquí como dos argollitas, ¿sí ven? Ahora vamos a sostener, vamos a tomar la lazada y vamos a pasar esas dos argollitas, ¿sí? Nos debe quedar acá como una V, ¿sí ven? Nuevamente subimos la hebra que hemos dejado hacia adelante, la cruzamos hacia acá, hacia este lado. La hebra que viene del ovillo está en la parte de atrás, enlazamos y pasamos las dos argollitas. Aquí ya se va formando la cadena. Es una cadena diferente, ¿sí? Enlazamos, tomamos lazada y las pasamos las dos. Si vemos que nos queda esta puntada un poquito suelta, así como se ve acá, pues la ajustamos un poquito, ¿sí ve? Jalando esta hebra, ¿ve? Volvemos nuevamente, enganchamos, sostenemos, tomamos lazada y las pasamos las dos. ¿Ve? Aquí voy a ajustar esta. Si veo que me está quedando muy sueltica, la ajusto un poquito. ¿Ve? Y aquí ya vamos contando 1, 2, 3 y 4. Acabamos de formar la cuarta cadena. Y así vamos a tejer hasta tener 20. Voy a tejer la cadena número 20. Aquí nos han quedado ya las 20 cadenas. Cada cadena lleva dos argollitas, ¿se ven? En forma de V. Aquí las vemos claramente, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es contar un punto, dos puntos y aquí dentro de este punto vamos a comenzar la primera vuelta. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar lazada. Por lo general, para tomar lazada la tomamos así. Colocamos la aguja, la bajamos y tomamos lazada como hacia abajo, ¿cierto? Pero vamos a enlazar hacia arriba de la aguja, así, al contrario, ¿sí? Hacia atrás. Enganchamos hacia atrás. Y contamos 1 y 2. Aquí en el segundo punto introducimos la aguja y vamos a tomar las dos hebras que se ven dos hebritas. Si nosotros lo giramos así de lado, por allí introducimos la aguja, tomamos lazada y la llevamos hacia adelante. Mire, nos va a quedar así, 3 argollitas sobre la aguja. Tomamos lazada y las pasamos las 3. Entonces vamos a contar la argolla que está en la aguja y vamos a colocar un marcador en la argollita que está formada debajo de la argolla que es donde está la aguja. Mira, esta es la argollita de la aguja. En la anterior, en esta,
vamos a colocar un marcador de punto. Listo, aquí ya ha quedado nuestro marcador. Ahora aquí mismo, en esta misma cadena, vamos a tejer un segundo punto. Recuerden, no vamos a tomar así la lazada, sino que vamos a pasar la aguja debajo de la hebra. Ahí sostenemos, introducimos nuevamente, tomamos lazada y la llevamos hacia adelante. Nos quedan 3 argollas sobre la aguja. Tomamos lazada y las cerramos las 3. Ahora vamos a continuar tejiendo este punto, un punto sobre cada cadena. Tratemos de que el trapillo quede planito, que no quede así como tan entorchadito. Hacia arriba de la aguja, en la siguiente cadena, recuerden que son 2 hebras que están aquí, de costado se pueden ver. Tomamos lazada, la llevamos hacia adelante, quedan 3 argollitas sobre la aguja, tomamos lazada y las pasamos las 3. Se va a formar un punto diferente. Nuevamente, subimos la hebra sobre la aguja, la llevamos a la siguiente cadena, introducimos, llevamos hacia adelante, tenemos 3 argollas sobre la aguja, tomamos lazada y las pasamos las 3, ¿sí? Y así vamos a tejer hasta llegar aquí al primer punto que hemos tejido. He llegado aquí ya al punto de inicio. En ese punto vamos a tejer 5 puntos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a colocar una marca aquí. Vean, este fue el primer punto que tejimos. Vamos a colocarle acá la marquita y este es el último punto, el quinto punto. Vamos a colocar la marca. Esto es importante que lo hagan. En la segunda vuelta van a ver por qué es tan importante. Ahora vamos a continuar tejiendo los puntos, uno en cada uno, así como veníamos tejiendo para dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta y vamos a tejerlos hasta llegar al otro extremo. Listo, ya he llegado aquí al extremo donde hemos empezado. Recuerden que al inicio tejimos 2 puntos aquí dentro de la misma cadena. Ahora para hacer el giro faltaría tejer 3 puntos aquí mismo. Entonces vamos a tejer el primer punto de la vuelta y lo vamos a marcar. Vamos a tejer 2 y vamos a tejer 3. Esto es porque recuerden que al inicio tejimos estos 2, 1, 2. Ahora aquí donde tenemos el marcador, en esta cadena, vamos a cerrar la vuelta. Vamos a soltar acá un poquito la hebra y por donde tenemos la marca introducimos la aguja de atrás hacia adelante. Bueno, esto es mejor con la aguja número 5. Introducimos la aguja, quitamos ese marcador, así, manténganlo acá al frente de ustedes el tejido, que no se me pierdan. Ahora cogemos la argollita, la enganchamos y la pasamos hacia atrás. Así hemos cerrado la primera vuelta. Vamos a empezar la vuelta número 2 de este tejido. Vamos a tejer los puntos de la siguiente manera. Entonces quiero que vean que en los puntos que hemos tejido hay una hebra, 2 hebras,
y la tercera hebra es la base del punto y se ve como una V, ¿sí ve? Por dentro de ese punto, mire, se puede introducir la aguja y llevarla hacia atrás. ¿Listo? Entonces aquí en el primer punto que hemos tejido vamos a buscar una hebra, 2 y la tercera, que es la base. Introducimos la aguja, la llevamos hacia atrás, vean, tomamos la lazada y vamos a tejer 2 puntos, porque vamos a ir haciendo aumentos sin que se nos vaya a curvar el tejido. Entonces vamos a tejer 2 puntos. Bueno, antes de cerrar este punto, recuerden colocar el marcador. Esta es la argollita que está en la aguja. En la cadena anterior colocamos el marcador. Y ahora sí cerramos acá este punto. En el siguiente tejemos también dos puntos. 1 y 2. 4 puntos. Recuerden que empezamos acá con 2 y aquí terminamos con 3. Estos son los que tejemos al final de la vuelta. Vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada punto. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar a esta marca. He llegado aquí ya al otro extremo donde tenemos el marcador. El marcador nos ayuda a saber dónde comienzan los 5 puntos que forman el giro. Recuerden que en estos puntos vamos a tejer 2 puntos en cada uno. Necesitamos tejer los aumentos para hacer el giro y que el tejido quede plano. Y 2. En el siguiente punto vamos a tejer 2. 1 y 2. Aquí quitamos el marcador, se me olvidó quitarlo. Y este es el punto que empieza la vuelta, recuerden. Ahí vamos a colocarlo nuevamente. ¿Se ven? Este es el primero. Y así vamos a tejer 2 puntos en cada uno. 1, 2, 3, me faltan 3. Aquí voy a tejer el último punto. En la primera vuelta hemos tejido 5 puntos. Así que en la segunda vuelta, como hemos tejido aumentos en cada punto, para dar el giro completamos 10 puntos. Ahora continuamos tejiendo normal, un punto sobre cada punto para continuar la vuelta hasta llegar aquí a la otra marca. Listo, he llegado aquí a la otra marca. Vamos a quitarla. Ya sabemos que este punto inicia el giro y sobre él vamos a tejer 2 puntos. O sea, vamos a tejer el aumento. 1, 2, en el siguiente punto 2. Recuerden que estos son los 5 puntos de base del giro y sobre estos 5 puntos debemos tejer aumentos y en el siguiente terminamos con 2. 1 y 2. Cerramos. Acá jalamos un poquito la hebra y como tenemos marcado el inicio de la vuelta, quitamos el marcador y por este punto introducimos la aguja de atrás hacia adelante, enganchamos la argolla y la llevamos hacia atrás. Y aquí ya hemos cerrado la vuelta número 2.
esta base, así con estas dos vueltas, ya tiene un ancho de 5 centímetros y medio. A mí me gusta dejar la base así de ancha, me parece que es un espacio suficiente en la base, pero yo sé que muchas de ustedes van a querer tener una base un poquito más amplia para el fondo del bolso. Así que para las que les gusta que la base del bolso sea más amplia, vamos a tejer una tercera vuelta. Es importante que sepan que aquí donde formamos el semicírculo, el giro, en cada punto tejemos aumentos. En la primera vuelta tejimos 5 puntos, en la segunda vuelta tejimos los aumentos, es decir, terminamos con 10 puntos. Así que en la tercera vuelta vamos a terminar con 20 puntos. Recuerden que esta vuelta, aquí en el inicio, de base tejimos 2 puntos. En la segunda vuelta tejimos 4 puntos. Ahora vamos a tejer 8 puntos porque va a ser un aumento en cada punto, 2, 4, 6 y 8. Entonces introducimos la agujita acá en la argolla que hemos dejado atrás, enlazamos por la parte de arriba la aguja y llevamos la aguja aquí al centro del punto, en la base, recuerden, donde se forma esta V. Allí tejemos los 2 puntos, 1 y 2. En el siguiente punto tejemos 2. En el siguiente 2. Y en el siguiente 2. Allí completamos 8 puntos. ¿Listo? 2, 4, 6 y 8. Y continuamos tejiendo un punto sobre cada punto. Y así continuamos hasta llegar aquí a la otra marca. Ya he llegado aquí a la otra marca donde me indica el comienzo del giro. Vamos a quitar el marcador y me corresponde tejer aumentos. Recuerden, tejemos 2 puntos sobre cada punto y así hasta terminar el giro. Tejemos 2, en el siguiente punto tejemos 2, y así continuamos hasta llegar aquí a la otra marca, tejiendo 2 en cada punto. Aquí ya he llegado acá a la marca, que es el último punto del giro. Vamos a quitarle el marcador y vamos a tejer el último aumento. Y 2. Miren qué bonito. Y aquí ya continuamos tejiendo un punto sobre cada punto. Para continuar hasta la otra marca. Listo, he llegado aquí donde tenemos el marcador que me indica el inicio del giro, donde tengo que comenzar a tejer aumentos, es decir, 2 puntos sobre cada uno. Vamos a soltar acá el marcador y vamos a comenzar a tejer los aumentos. En este primer punto tejemos 2, 1 y 2. Y vamos a continuar tejiendo los aumentos. Vamos a tejer los aumentos acá sobre el último punto. Y 2.
jalamos un poquito la hebra, aquí introducimos la aguja, 1 y 2, aquí en la segunda cadena que vemos. Por si se les olvida colocar el marcador como a mí, entonces contamos aquí donde está la base, 1 y en la segunda, ahí por esa segunda introducimos la argollita y la llevamos hacia atrás, y ahí finalizamos la tercera vuelta. Ahora, para tejer la cuarta vuelta, que ya es la vuelta donde vamos a comenzar a dar altura al tejido, vamos a seguir tejiendo el punto. Tomamos la lazada hacia atrás sobre la aguja, recuerden, y ahora no vamos a introducir la aguja aquí sobre la base del punto, sino que vamos a introducir la aguja dentro de la cadena que vemos en la parte de arriba, aquí en esta cadena. Allí vamos a tejer el punto. Ahí comenzamos. Llevamos la hebra sobre la aguja y vamos a llevar la aguja dentro de la cadena que se ve en el borde. Allí tomamos la lazada, nos quedan las 3 argollitas sobre la aguja, tomamos lazada y las cerramos las 3. Vamos a continuar tejiendo el punto, pero esta vez sobre la cadena, y no vamos a tejer aumentos aquí en la curva, sino que vamos a tejer un punto sobre cada cadena y no vamos a tejer ningún aumento, vamos a tejer así como se presenta, un punto sobre cada punto, y vamos a continuar así tejiendo hasta dar toda la vuelta. Voy a tejer los últimos 2 puntos para cerrar la vuelta número 4. Aquí tejemos el último, lo cerramos, sacamos un poquito la hebra y ahora introducimos la aguja de atrás hacia adelante, aquí por esta primera cadena que habíamos tejido, el primer punto, enganchamos y lo llevamos hacia atrás y ajustamos, y aquí ya cerramos la cuarta vuelta. Y como pueden ver, ya esta vuelta ha afectado el tejido, ya se puede ver el relieve para comenzar a darle altura al tejido. Sin embargo, aún todavía esta base con esta primera vuelta es un poquito débil, así que lo que vamos a hacer es reforzarla. Vamos a tejer una quinta vuelta, pero esta vamos a tejer los puntos de manera diferente. Vamos a tomar la aguja, introducimos la aguja por la cadena donde hemos cerrado el punto. Aquí tenemos esta argollita con la que cerramos hacia atrás. Ahora tomamos lazada y traemos una argollita nueva hacia adelante. Ahora enganchamos la que está en la parte de atrás, y lo que vamos a hacer ahora es tomar una tercera argolla, y lo que vamos a hacer es introducir la aguja en la base del punto, aquí en la B nuevamente. Tomamos lazada y la llevamos hacia adelante. ¿Ven? Aquí volvemos a tener 3 argollas. Tomamos lazada y las pasamos las 3. Así. Introducimos la aguja dentro de la cadena. Aquí las dos que se ven. La cadena de la parte de arriba del borde. Tomamos lazada, la llevamos hacia arriba, 2 argollas, llevamos la aguja a la base del punto, aquí donde se ve la B del punto, introducimos la aguja, tomamos lazada
y la llevamos hacia arriba. Quedan nuevamente 3 argollas sobre la aguja. Tomamos lazada y la cerramos las 3. Nuevamente introducimos la aguja por el borde de la cadena, tomando esas 2 argollas. Tomamos lazada, llevamos hacia adelante la argollita y volvemos a introducir la aguja en la base del punto, aquí donde se ve la V. Por acá introducimos la aguja, tomamos lazada y la llevamos hacia arriba. Nos quedan 3 argollitas sobre la aguja. Tomamos lazada y la cerramos las 3. Aquí ya se va a formar un punto diferente. Pues vamos a ir tejiendo hasta dar toda la vuelta y van a ver la diferencia. Ahorita vamos a ver la diferencia, cómo se ve así, sin la puntada de refuerzo. Se puede abrir así como fácilmente la puntada que da la altura, y cómo se va a ver ya con la puntada de refuerzo. Voy a tejer el último punto para ya finalizar esta vuelta. Soltamos un poquito la hebra y ahora aquí por la mitad de los 2 puntos la vamos a enganchar y la llevamos hacia atrás, y aquí ya hemos cerrado la vuelta número 5. Y miren, así es como se ve, así es como se ve la base. Vean este relieve tan bonito que da la altura al bolso. Se ve una base más firme. Vamos a ver con 3 vueltas. Esta base quedaría de ancha de 7 centímetros. Queda de aquí, de borde a borde, ¿no? Recuerden que aquí es donde comienza a dar altura. Entonces queda de 7 centímetros con 3 vueltas, con 3 giros. Ahora vamos a ver la diferencia de la base normal, que pues en mi caso también fue la que tejí para algunos bolsos al principio. Entonces aquí tenemos la base normal, miren la diferencia, se ve bastante espacio entre los puntos, ¿sí? Aunque ya tiene la vuelta que da altura, pero igual mire, ya se puede abrir. Debería quedar así más firme, más cerradita. Aunque cuando ya uno comienza a tejer para dar altura, comienza a cerrar un poco, ¿no? Pero lo que les comentaba, esta base, una vez tejes el bolso, ella se dobla así, ¿no? Coge aquí barriguita. Bueno, ya ustedes me dirán cómo les parece esta base para los bolsos. Aquí ya al final, ustedes aquí para arriba ya pueden comenzar a tejer el diseño que ustedes quieran para su bolso. En el próximo video les estaré compartiendo una puntada muy bonita, así que estén pendientes y recuerden tener ya la base lista tejida para el próximo video, porque yo voy a comenzar aquí donde hemos terminado. Y bueno, así nos ha quedado esta linda base. Espero que se animen a realizarla. Es una base perfecta para cualquier diseño de bolso. Es una base genérica. Así que ya saben, si les gusta mi trabajo, pueden apoyarme suscribiéndose al canal, activan la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue la notificación. Pueden compartirlo, darle me gusta. Déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.